paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. El título del mensaje del día de hoy se titula La simiente. La simiente. Y es que fíjense que después de que el diablo engañara a Eva en el huerto del Edén, haciéndola comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les había prohibido, veamos lo que Dios le dice a la serpiente. Entonces vamos a Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así, Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, entonces podemos ver que desde el principio, viendo el versículo 15, desde el principio, desde Génesis, de las Sagradas Escrituras, desde el tercer capítulo del primer libro de la Biblia, se profetiza el plan glorioso de Dios para redimir a la humanidad. Me estoy refiriendo en el versículo 15 donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y luego lo que dice ahí después: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya por un lado están el diablo y todos sus hijos, es decir, todos los que quieren seguir su impía voluntad. A través de los siglos tratarían como enemigos de Dios de deshacer el majestuoso plan de Dios. Pero entre tanto peligro, por el otro lado, Dios protegería a la simiente, el linaje, la descendencia de Adán y Eva, para que tarde o temprano naciera quien le daría en la cabeza al mismo Satanás. Ahora, el diablo pensaría que obtendría la victoria llevando a Jesús a la muerte, ya que el diablo era el que tenía el imperio de la muerte, siendo que al morir Jesús sin pecado, lo que fuera una herida al calcañar de Jesús, a Jesús al resucitar, le daría en la cabeza a Satanás, a una herida mortal. Y por eso, y manera profética, Dios le dijo a la serpiente antigua eso, lo que dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, desde ese día debía haber entendido el diablo que sus días estaban contados, pero como un necio que cree que le puede ganar a Dios, siguió con su maligno plan, de dominar a la humanidad con el pecado y el temor a la muerte. Ahora, la siguiente ocasión que se menciona la palabra simiente en la Biblia es en Génesis 22, 18. En Génesis 22, 18. Pero leamos el contexto, ya que lo que sucede en Génesis 22 nos recuerda la profecía que Dios mencionó desde Génesis 3 acerca de esa simiente. Fíjense, en Génesis 22, 1 al 18 hay una historia que ilustra pues lo que entonces después Jesús haría, por nosotros. Génesis 22, 1, 18. 1 al 18. Dice el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, obviamente esto es una referencia profética a quién, a Jesucristo, de que como Jesús, él iba a morir por nuestros pecados. Ahora es interesante cómo dice: toma ahora tu hijo, y cómo le dice: tu único. ¿Se acuerdan cómo se le llama a Jesús? El unigénito del Padre. Se dice tu único, y luego ¿cómo le dice a Isaac? ¿A quién? A quien amas. ¿Usted cree que Dios amaba a Jesús? Y aún así lo entregó por todos nosotros. O sea, imagínense el amor tan grande que nos tiene. Y dice ahí continuando, dice el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana
Fíjense cómo muy de mañana, él luego quiso ¿qué cosa hacer? Obedecer. Dice que muy de mañana. En el caso de nosotros, vea, cuando no queremos hacer algo, ¿qué hacemos? Ya, timbra el reloj, vean, 5 minutos más, vean, 5 minutos más. Y si es algo que no nos gusta y todo, entonces aquí podemos ver cómo él con prontitud ya quiso hacer lo que era la voluntad de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana, versículo 3, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y cómo dice ahí después? Y volveremos a vosotros. Dice volveremos en plural. Es que él no tenía pensado en darlo a Dios. ¿No se acuerdan que ahí se menciona en el Nuevo Testamento que lo que Abraham pensó era que pues como es fiel Dios y él me dijo que por aquí, ¿verdad?, iba a tener una gran familia por medio de Isaac, pues apenas que me lo resucite. Y dice, y en sentido figurado lo resucitó, ¿verdad? Porque él ya lo tenía en su corazón como muerto. Ya lo tenía en su corazón. Aún así él tenía una fe en Dios. No puede Dios prometerme algo y no cumplir. Entonces apenas resucitándolo. Imagínense, hermanos, estamos hablando de alguien que va a matar a su hijo y entregárselo al Señor en holocausto, y cree que Dios lo va a resucitar. ¿Sí me explico? De esa fe estamos hablando, de una fe tremenda. Dice, volveremos a vosotros, dice, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Ahora sí les quiero decir, lo he mencionado antes cuando vemos esta historia, hay unos que se lo imaginan chiquito. Dicen que calculando y todo, y la muerte de Sara y todo ese tipo de cosas, que ha de haber tenido tal vez sus 20 años, tal vez unos dicen que tal vez la edad de Jesús, ¿vea? ¿Qué edad tenía cuando Jesús entregó su vida? A 33, ¿vea? Entonces ya era, ahí dice muchacho, ¿vea? Claro, en comparación a Abraham, pues chiquito, ¿no? En comparación a la edad de Abraham. Pero dice muchacho, no era un niño, él voluntariamente hizo eso. Es decir, no era alguien, que podría Abraham, ya grande de edad, decirlo, pues yo te voy a dominar, y no, sino que él, Isaac se ofreció voluntariamente. ¿Jesús se ofreció voluntariamente? Sí, así era. Dice aquí, versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron, ¿qué dice? Ambos juntos, ya agarró todo lo que tenía que agarrar, dejó ahí los siervos a irse para allá. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Imagínense, ¿se acuerdan cómo Abraham por años quería tener hijos? Y no podían tener, acuérdense, Sara era estéril, y luego ya los dos ya eran grandes de edad, pero luego ya después cuando Dios le prometió un hijo, ya se me olvidaron cuántos años pasaron de cuando le prometió a cuánto, pero fueron varios años. Y lo tuvo por fe, ¿verdad? Y Dios se lo prometió a él. Entonces imagínense estar esperando por tantos años ser padre, y luego tu hijo diciéndote, ¿cómo dice ahí? Padre mío, Padre mío. A ver, los que son padres de familia, ¿les gusta cuando sus hijos le dicen papá? O father, daddy. Es muy bonito, hermanos. Entonces dijo, Padre mío. Imagínense, cómo se había sentido. Y luego sabiendo lo que iba a hacer. Y él respondió: heme aquí, hijo mío, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está, qué cosa? El cordero para el holocausto. Otra ilustración de cómo le llama Juan el Bautista a Jesús: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿dónde está el cordero para el holocausto? Y tenemos todo excepto el cordero. Versículo 8. Ahora, para que él haya dicho eso, significa que toda esa enseñanza de Abraham se le enseñó a su hijo, ¿no? O sea, todo eso, de los sacrificios a Dios y todo eso. Versículo 8. Y respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Una qué? Una profecía, ¿verdad? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, ¿verdad? Y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Acuérdense que en los sacrificios era que tenían que degollar. ¿Para qué? Para que toda la sangre saliera. Toda la sangre saliera. Toda la sangre. Versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Imagínense todas las emociones encontradas ahí. Porque otra vez, o sea, no importa qué tan obediente sea uno, y como vemos, Abraham bien obediente, es una persona, es un ser humano. Y como seres humanos tenemos emociones, ¿ya? Hasta cuando Jesús, ¿verdad?, iba a entregar su vida, ¿que acaso no tuvo emociones? Si fuera posible, ¿verdad?, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y cuán emociones no haber tenido, que hasta dice que su sudor era como gotas de sangre. Imagínense toda esa emoción y todos los sentimientos y todo eso ahí. Pero fue obediente, como dice Filipenses, es obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces dice: el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Y dijo: no extiendas la mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿qué dice? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Y otra vez vuelve a decir que tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, ¿verdad? Hermanos, ¿quiénes eran los que debían morir? Nosotros, ¿verdad?, por nuestros pecados. Y en lugar de eso, Dios se proveyó de cordero, ¿verdad?, para nosotros, a su hijo Jesucristo. En el caso de él sí tuvo que pasar por ahí. No hubo un ángel del cielo, ¿verdad?, que antes de que se crucificara dijera: no más, no tienes que morir, no, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Al contrario, él murió, y de una manera no nada más murió y ya, sino todo lo que le hicieron antes de que él muriera, de la crucifixión, de los azotes, ¿verdad?, de la corona de espinas, y luego todo sobre la corona de espinas, golpes en la cabeza con un palo, ¿verdad? Y cuando se burlaban de él diciendo: ¿quién te pegó? Y muchas cosas más, y le escupieron y todo eso, y todo por nosotros, hermanos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos sentimos mal cuando las personas son injustas con nosotros? Nos sentimos bien mal, ¿no? Alguien le corta en la calle, alguien le corta acá, ¿verdad? Alguien y ¡ay! Nos sentimos, pero ¡ay! No. O imagínense Jesús, ¿verdad?, nunca cometiendo pecado contra nadie, 100% justo, no nada más justo, sino que misericordioso, y haciéndole bienes a todos, y, o sea, liberándolos de sus demonios, de sus enfermedades, haciendo unas bondades que jamás nadie en el mundo había hecho. Y lo trataban como el peor criminal. O sea, no nada más todas las cosas físicas malas que le hicieron, sino que esa injusticia, ¿no? O sea, ¿y cómo, verdad? Y estamos hablando de Dios encarnado, ¿verdad? Dice que en el principio era el verbo, luego la palabra, el logos, ¿verdad? Y el logos era con Dios, y el logo era Dios, ¿verdad? Y dice más adelante, ¿verdad?, cómo él encarnó.
Es algo maravilloso, hermanos. Es un amor. Es por eso que siempre es bueno que nos acordemos todos los días, no nada más aquí cuando estamos en la comunión, acerca de recordar lo que Él hizo por nosotros, porque de eso se trata la comunión, de recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Verdad? ¿Para qué? Para seguir una semana más, acordándonos de por qué es de que somos cristianos, por qué somos hijos de Dios, por qué nos comportamos bien a pesar de las injusticias, por qué hacemos las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Porque nos acordamos de nuestra motivación es el amor de Dios para conmigo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, y por eso le digo, no nada más así el primer día de la semana, sino todos los días, cuando estamos en la calle, en el trabajo, en la tienda, acordarnos. O sea, si Jesús vea todo lo que le hicieron, se supone que yo debo andar como ¿quién? Como Jesús, vea, yo debo ser como Jesús. Entonces, ¿es una tarea que tenemos o no? Amén, ¿verdad? Pueden decir amén. Es una tarea que tenemos, ¿verdad? Nadie de aquí yo creo que podamos decir, uy, ya la cumplí perfecta. Yo no, nadie. Y entonces aquí continuando con el relato, dice el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y luego fíjense el versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Acuérdense a cómo la simiente, desde con Adán y Eva, tenía que ser protegida y todo eso. ¿Se acuerdan cómo estaba de espantoso antes de Abraham en los días de Noé? Pura violencia, puro pecado, imagínense lo malo que se vivía y todo eso. Y solamente ¿quién halló gracia ante los ojos de Dios? Noé, ¿verdad? Noé. ¿Y cómo lo salvó y lo rescató de todo eso? Yo creo que el diablo ya pensaba que no, hombre, aquí de qué simiente va a pasar de aquí, ¿verdad? Teniendo todo tan malo y todo eso, para que de repente algún hijo de un descendiente me pueda dar en la cabeza. Y pues borrón y cuenta nueva, casi no, decir con Noé y su familia. Y luego ya después todo y uno puede ver así en Mateo, ¿no? Y lo que es la descendencia, ¿no? Y todo. Y también en Lucas se menciona la genealogía. Es tremendo, ¿no? Por dónde pasó y todo. Y cómo Dios utilizó a diferentes personas para que ya llegara Jesús. Entonces aquí me refiero con respecto a la carne. Entonces dice aquí el versículo 17, otra vez lo voy a repetir: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice ahí enseguida? Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Haremos hará una diferencia el que obedezcamos a Dios? Sí, ¿verdad? El obedecer a Dios hace gran diferencia, hermanos, en nuestra vida. Imagínense si Abraham no hubiera obedecido. Pero fíjense toda la bendición y todo lo que le dijo, ¿verdad? Pues dice: por cuanto obedeciste a mi voz, ¿verdad? Y luego en Gálatas, vamos a ir para Gálatas, de Génesis vamos a ir para Gálatas. En Gálatas 3:16 aclara quién es la simiente. Pero leamos también el contexto para que quede claro que ahora, el día de hoy, todo mundo, y no solamente los judíos, ¿verdad?, podemos ser bendecidos por la misma simiente a través de la fe, ¿verdad? Obviamente una fe real, una fe obediente. Entonces, Gálatas capítulo 3, voy a leer del versículo 6 al 16. Gálatas 3, 6 al 16. ¿Ya lo tienen? Dice así, Gálatas 3, 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermano, si usted tiene fe en Jesús, usted es hijo de Abraham, por la fe, ¿verdad? Es por eso que a Abraham se le llama el padre de la fe. Versículo 7 dice
dice 8. Y la Escritura, previendo, dice, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, ¿qué dice ahí? Todas las naciones. Acuérdense de que antes era, no, o sea, solamente los judíos eran el pueblo de Dios. Y si un gentil quería ser del pueblo de Dios, pues tenía entonces que circuncidarse y guardar la ley de Moisés y todo eso. Es decir, tenía que hacerse judío. Pero ahora ya, entonces todos pueden ser por la fe en Cristo Jesús. Y por lo tanto, las promesas de Abraham son dadas a todos aquellos que creen en Jesús. Entonces dice aquí, por eso el versículo 8, otra vez lo voy a leer. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice, ¿se acuerdan el canto que dice, Padre Abraham tenía muchos hijos, ¿verdad? Muchos hijos tenía el Padre Abraham? Y luego dice, yo soy uno de ellos. Se está refiriendo a eso, ¿verdad? A hijos en la fe, no de que por la carne. Y dice aquí, en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, para ser salvos, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. O sea, de eso se mencionaba desde el Antiguo Testamento. Y dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Jesús fue hecho maldición por nosotros, como dice aquí el paréntesis, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces imagínense, hermanos, o sea, él, ¿por qué? Porque nosotros éramos que merecíamos la maldición o la condenación, y en vez de eso, él fue el que se le llevó, y nosotros entonces somos bendecidos con Abraham. Dice, pero entonces por eso dice, hecho por nosotros maldición, o sea, por nosotros, por amor a nosotros. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿qué dice? Alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y ¿qué dice? Y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Qué dice ahí? La cual es Cristo. Es por eso que entonces nosotros en la Biblia se nos menciona que los que somos cristianos estamos en Cristo. Entonces por eso es que nosotros somos justificados en Cristo. Y es por eso que no podemos ser justificados por nadie más. Por nadie más podemos ser justificados solamente en Cristo. Porque entonces somos descendientes de Abraham, pero por la fe en Cristo. Entonces muy importante. Entonces tu simiente, la cual es Cristo, ¿verdad? El que le dio en la cabeza al diablo. Ya por eso, cuando esa simiente se manifestó en la tierra, fue un día maravilloso. Cuando se manifestó, cuando ya nació. ¡Oh! Era una maravilla. Imagínense, ¿verdad? Después de tantos siglos de esperar a esa simiente, llegaría a la tierra a cumplir lo profetizado milenios antes. Ahora Lucas 2, vamos para allá. Lucas capítulo 2, versículo 4 al 14. Está el relato del nacimiento de Jesús. Nada más voy a leer un pedacito. Lucas 2, 4 al 14. Lucas 2, 4 al 14. Que es otra vez, ya como les digo, o sea, como esa simiente profetizada desde el tercer capítulo de Génesis, ya se había manifestado en carne, o sea, ya el verbo de Dios, ya. Entonces, por eso era un día maravilloso. Lucas 2, 4 al 14. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era de la casa y familia de David, ya por el censo. Versículo 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es por eso que dicen las personas, ¿cuándo va a dar a luz? ¿Cuándo va a dar a luz? Entonces aquí dice, a los días de su alumbramiento, es decir, cuando ya iba a tener a Jesús. Versículo 7, y dio a luz a su hijo. ¿Qué cosa dice ahí? Primogénito. Ahora, ¿por qué primogénito? Porque va a haber un ¿qué? Un segundogénito, un tercerogénito, un cuartogénito. Es por eso que en el caso del Padre es el unigénito del Padre, pero de María es el primogénito, porque después va a haber más, pero ya por el lado de con José. Entonces, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿verdad? Dice versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es que, hermanos, es que imagínense si usted está en la noche, como dice ahí, ahí cuidando las ovejitas, ¿verdad? En la noche, así, bien tranquilo, ay, qué bonita noche, y de repente, ¡wow! Imagínense, ¿tendrían ustedes temor o no? Ya me morí, ya vinieron los ángeles por nosotros, ya. O tal vez son los ángeles de los cuales van a traer la ira de Dios, ya no sé, porque de esos días se había profetizado. Dice versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor primero, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imagínense, en la noche, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan como en el caso de cuando Cristo fue crucificado, ¿verdad? Por nosotros se cumplía la Pascua, ¿se acuerdan? Y como cuando inició la iglesia, se cumplía, ¿verdad?, el día de Pentecostés. ¿Y cuál era la tercera fiesta que también se celebraba? La de los tabernáculos, ¿se acuerdan? Ese está entre septiembre y octubre. O sea, porque la fecha no es exacta, si me refiero en el calendario, sino depende de la luna y todo eso. Entre septiembre y octubre. Entonces hay unos que dicen, el nacimiento de Jesús cumplió la fiesta de los tabernáculos, cuando Dios tabernaculizó con nosotros, con el hombre. Entonces no es estas fechas de ahorita. Pero ya se les pasó. Pero entonces uno puede, o sea, es entre septiembre y octubre, ¿verdad?, viendo así los cumplimientos de cada fiesta, ¿no? Y su significado. Y también lo ven en cuanto a las ovejas, en cuanto también como el papá de Juan el Bautista, cuando le tocaba a él, ¿verdad? Y hay muchas maneras de comprobar eso. Pero entonces versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién fue el que nació? Un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Se acuerdan que Cristo significa, ¿verdad?, el Mesías, el ungido, ¿verdad? Jesús significa Salvador. Entonces, hermanos, o sea, aquí está la simiente, ¿verdad?, que tanto se estaba esperando. Por eso, ¿verdad?, que dice el versículo 12, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció, que dice con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? O sea, los cielos ya se llenaron de gloria, alabaron a Dios. O sea, se está cumpliendo lo que milenios atrás se había profetizado en Génesis 3. O sea, ahora sí, o sea, ellos sabían lo que significaba eso. Entonces, Mateo capítulo 1.
versículo 20 al 23, y con esto terminamos. Bueno, vamos a hacer una aplicación también después de esto, de la simiente. Acuérdense, primero vemos, vea, que desde Génesis, vea, se le dijo a Satanás, te herirá, su simiente te herirá en la cabeza, vea, y tú le herirás en el calcañar. Y después vemos que ahí con Abraham, ¿verdad? Y como dicen, tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Gálatas vemos que la simiente, vea, es Cristo. Y luego vemos aquí cuando nació. Y aquí en Mateo 1, nada más voy a leer del 20 al 23 lo que dice. Y pensando él en esto, era cuando ya sabía que María ya tenía, vea, un bebito, pero no sabía cómo había sido. Entonces él había pensado en, pues ya irse, vea, dejarla secretamente, vea, porque no quería, vea, que le llegara la justicia contra ella, ¿no? Él pensando que pues había sido infiel contra él. Pero dice el versículo 20, y pensando él en esto, en la noche, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Es verdad. Entonces, una cosa que ustedes podrán ver a través de todas las escrituras, que queda bien claro, es de que el que engendra es el Padre, ¿verdad? Y la mujer, ¿qué hace? Concibe, o sea, el hombre engendra, la mujer concibe. Y entonces aquí, como dice, por eso en otra parte, cuando ya dice que María había concebido, porque ella es la mujer, y en el caso de aquí, ¿quién dice que quién lo engendró? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús significa Salvador. Entonces, ¿por qué Salvador? Porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y como sabemos ya el día de hoy, no nada más era ya a su pueblo, sino que a todos aquellos que creyeran en él, ¿verdad? Dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Siempre cuando escucho ese nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, no nada más lo veo en el sentido de que como pues Jesús es Dios, ¿verdad? Sino que Dios está por nosotros. O sea, en el sentido de que, ¿se acuerdan que la cita que leyó el hermano, que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Dios es el que está por nosotros, hermanos. El diablo, como vemos, de que ya vimos, o sea, desde el principio, siempre pura maldad, pura maldad, pura maldad, pura maldad, pura maldad. Entonces, o sea, Dios está por nosotros. Entonces, como dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y como aplicación, yo sí quisiera que nos fuéramos aquí no nada más viendo y todo eso de la simiente y sabiendo eso, sino que es muy importante que lo que somos cristianos comprendamos que una vez que nosotros nos convertimos, ¿dónde está la simiente? En nosotros, en los corazones. Cristo está en nosotros. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Se acuerdan cuando les decía como José y María, que allá abajo que decían, imagínense cómo Dios les encargó a su hijo, a José y María? ¡Oh! La gran responsabilidad. Ahora, ¿su hijo dónde está? En nosotros, para los cristianos. Y entonces quisiera que viéramos 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. Por un lado, para que si somos cristianos nos acordemos cómo debemos de comportarnos, teniendo ya su simiente dentro de nosotros. Y aquella persona que todavía no se ha convertido, que piense que es súper importante que tenga la simiente de Cristo en su corazón. O sea, que tenga a Cristo en su corazón. Es decir, que él se arrepiente de sus pecados, confiese a Jesús, ¿vea? Como Hijo de Dios, que lo tenga como su Señor y Salvador, ¿vea? Que se bautice, ¿vea? En las aguas del bautismo y que siga una vida fiel. Entonces, 1 Juan 3, 8 al 10 dice, el que practica el pecado, ¿qué dice ahí? Es del diablo. Porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio, eso lo vimos desde Génesis. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dios, otra vez es interesante el versículo 9. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Se me hace como un contraste entre lo que es la carne, o por decirlo así, la simiente del diablo. Es decir, la simiente de Dios no puede pecar, no puede pecar. En cambio, la simiente del diablo no puede dejar de pecar. Y fíjense, esto lo digo, hagan el contraste entre lo que ahorita vimos aquí entonces en el versículo, ¿cuál les dije? El versículo 9. Si todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vean el contraste de eso, o sea, la simiente de Dios no puede pecar y por lo tanto nosotros no deberíamos de poder pecar. Lo que dice Romanos, en Romanos 8, hablando de esa simiente pero carnal. El gran contraste. Romanos 8. Por un lado, acuérdense, vea, como dice el versículo 9, estoy en Romanos 8, 9. Bueno, esto es para, por ejemplo, para que nos autoexaminemos y aquella persona que todavía no es cristiana lo piense. Dice Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él. Entonces es súper importante que usted tenga la simiente, o sea, el Espíritu de Cristo en uno. Y el contraste que les quería decir se encuentra en el versículo 7. O sea, por un lado la simiente de Dios no puede pecar, porque es la simiente de Dios. Pero ¿qué pasa? El versículo 7, está en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y cómo dice ahí? Ni tampoco puede. Entonces imagínese usted que, por ejemplo, aquí en mi mano aquí está la simiente de Dios y acá la simiente del diablo. Entonces nosotros tenemos que tener más y más, llenarnos de la simiente de Dios, más y más. Como dice el apóstol Pablo, de que vuelva a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces así de y alejarnos de esto. Entonces está así, por ejemplo, la simiente de Dios y la simiente del diablo. No hagamos esto, vea. Sino quitar y poner y más y llenarnos de eso. Por eso que queríamos decir algo práctico, algo que nos salgamos de aquí, no nada más sabiendo, mira la simiente, cómo fue profetizada desde Génesis 3, ¿verdad? Y cómo le iba a dar en la cabeza al diablo de una herida mortal. Y sabemos que ahorita ya está condenado el diablo. Ahorita todavía está suelto, ¿verdad? Pero va a haber un momento en el cual, ¿verdad?, va a ser atado. Después dicen ahí en Apocalipsis, suelto otra vez y van a engañar a muchos y todo eso. Pero al final, ¿qué va a pasar? Después, ahora sí, al lago de fuego, ¿verdad? Al lago de fuego. Y no nada más eso, sino, no nada más va a destruir, el diablo y sus secuaces, ¿verdad?, en el lago de fuego, sino que también se acuerdan que más va a ser destruido. La muerte misma va a ser destruida. Dice una vez una profecía, ¿verdad?, que dice Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Así le dice. Entonces, hermanos, en el día de hoy, acuérdense, vino Jesús, ¿verdad?, para destruir las obras del diablo. Entonces no hagamos las obras del diablo. Al contrario, Jesús no nada más vino a salvarnos a nosotros en el sentido de no tener que ir al infierno, sino también en el sentido de que dejemos de pecar, para que lo tengamos a Él como Señor y Salvador. Gracias, Dios los bendiga. Y si hay una persona aquí, vean, que no se ha convertido y lo quiere hacer el día de hoy, bienvenido. Puede pasar al frente cuando el hermano se lo indique. Gracias, Dios los bendiga.